Lo primero que hago siempre antes de ponerme a comunicarme, a tratar con usuarios, con alumnos, en conferencia o lo que sea, lo primero que hago siempre es revisar mi estado actual y mi estado óptimo. Siempre procuro estar en mi estado óptimo para poder ofrecer pues la mejor versión y encontrar las mejores palabras, las más adecuadas y sintonizadas con el material, con la información que quiero dar. Entonces, normalmente yo siempre utilizo mucho los arquetipos. Los arquetipos sanadores son una gran herramienta y sobre todo para lo que hablaremos después, que es la frecuencia y sobre todo la ley de la frecuencia. Cómo funciona la ley de la frecuencia. Primero, que se conozca su existencia, como el resto de las 13 leyes del universo, que ya es el momento que se conozca su existencia y luego conocer su naturaleza para entender y comprender qué somos y qué hacemos aquí y cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que hago es me visualizo aquí en pequeñito, como un mini yo, ¿vale? Entonces, lo que hago es sentir el campo alrededor. Si yo lo hiciera así, pues eso es como muy agotador y hay lugares en los que no llegas, ¿no? Y el hacer el arquetipo, te visualizas a ti, me imagino yo aquí, bien alto, rubio, ojos azules, con melena, exactamente como soy, ¿no? Es broma, pero no es broma. Hay que visualizarse como uno se ve. Entonces, va bien un espejo o algo adelante al principio para visualizarte y verte. Yo ahora me estoy viendo, y aunque tenga la cámara aquí, yo estoy en una cámara que también me estoy viendo, ¿no? Tengo una pantallita que me estoy viendo, entonces me resulta como mucho más fácil porque así mi imaginación no es tanta y mi percepción es más exacta. Entonces me veo aquí pequeño y yo lo que hago es presionar el campo, que es como si estuviera haciendo esto, ¿vale? Entonces es como si estuviera sintiendo mi primer campo alrededor, más o menos, unos 5 o 10 centímetros, y lo que hago es aquí verme y ver como una campana alrededor y ver mi campo. Cierro los ojos para sentir más, para la percepción que sea más intensa, inspiro por la nariz, la lengua en el paladar y me voy poniendo en ese estado neutro, ¿vale? Es muy importante el estado neutro, que es como el que utilizamos el péndulo, la radiestesia y cosas de estas, para que no esté yo influyendo y queriendo, ¿no? Mira qué bien estoy, no, hay que ver. Entonces yo simplemente me interesa mucho saber cómo estoy, yo veo que llego aquí, esto sería la parte del cuerpo y la parte de la cabeza no acaba de, supongo porque ahora estoy haciendo esta conexión y estoy haciendo este esfuerzo de más a más explicarme y contarlo y enseñarlo, pues entonces esa parte mental no acaba de estar afinada porque no está en la frecuencia ideal, está en una frecuencia pues demasiado mental, más teórica, más pragmática. Entonces lo que hago es mover el campo toroidal, generar un movimiento. Esto es como si la mano pasara por el interior, por el polo tai chi, la kundalini, el nombre que le quieras dar, según la cultura le dan uno en otro. Simplemente es nuestro eje, dentro del campo toroidal es nuestro eje central desde el cual se mueve la energía. Y entonces lo que hago es buscar. Yo me sale muy bien con el bostezo, porque el bostezo lo que hace es como liberar. Yo como si cogiera la mano, pasara por dentro y cuando sale me resulta muy natural bostezar. A veces sale alguna lágrima, a veces sale alguna sensación diferente, pero lo normal es que cuando haces un poco y al principio cuesta, simplemente la energía es como el agua. Si la movemos, la parte de atrás, la parte de atrás me cuesta, ahora veo que está más estancada, más quieta, entonces le doy esa circulación y hoy visualizo como mi mano va pasando por detrás de la espalda, todas las alas, escápulas, cervicales, sobre todo la zona de las cervicales, que es una zona de acceso de bajas energías, costado, hombros, libero. Claro, si hiciéramos este movimiento muy alto, nos agotaríamos mucho. Entonces los arquetipos nos sirven para eso. Los arquetipos son aplicados a todo, ¿ves? Ahora ya empiezo a cerrar mucho más. Noto la sensación como un escalofrío en la espalda porque le está generando. Puedes notar sensaciones al mover, puedes notar como el aire circula por dentro. Decía que es como, somos 90%, 80, 90, depende del libro. Somos agua, entonces nos comportamos como el agua. Entonces, al estar moviendo,
Yo estoy haciendo circular esta agua y lo normal que esta agua brille. Si hace mucho que no la haces circular, pues a lo mejor te cuesta un poco más porque está más estancada. Vale. Revisaba la parte de fuera y luego puedes ir revisando órgano por órgano, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vísceras, luego más alrededor y vas viendo como el campo, como se desliza más fácilmente y el campo está como más compacto. Con este campo compacto, lo que yo he hecho es afinar mi frecuencia y ponerme en una frecuencia determinada. Entonces, en esta frecuencia, todo mi ser, aunque me falta un poquito, ¿eh? Todo mi ser se va como sincronizando a la mejor expresión que tiene. Me estoy poniendo en una frecuencia determinada. ¿Por qué? Pues porque conozco la ley de las frecuencias. Y es muy importante saber que según en qué frecuencia nos movamos, según en qué frecuencia estemos, en ese estado nos vamos a mover y todo lo que nos encontremos alrededor va a ser acorde a esa frecuencia. Son como islas, para entenderlo, son como pequeñas islas, hay muchas frecuencias, muchos grupos de frecuencias, hay como grupos grandes de frecuencias y luego frecuencias más afinadas, ¿no? Que podemos medir en megahercios, etcétera, etcétera. Pero para la parte que nos interesa es entender que lo que nos pasa en la vida, las situaciones que tenemos, las enfermedades, las relaciones, los trabajos, las actividades, todo está movido en frecuencias. Y cada una de ellas puede estar en una frecuencia diferente o pueden estar todas alineadas en la misma frecuencia. A veces hacemos deporte y nos relacionamos con un tipo de gente y estamos en una frecuencia y en la casa, en la familia estamos en otra frecuencia y en la actividad laboral estamos en otra frecuencia y eso genera como un desnivel de frecuencias, con lo cual tú no sabes realmente en qué frecuencia estás. Es lo que le pasa a mucha gente y bueno, lo he podido aprender al poder tratar con gente que me lo han dicho, que depende de con quién están, tienen como una variabilidad, no son ellos mismos del todo, sino que cuando estoy con una persona, como que o con un grupo soy de una manera, cuando estoy con otro grupo soy de otra, y no acaban de entender por qué les sucede esto. Esto sucede pues porque te adaptas y estás en la frecuencia y te sumerges. Más que te adaptas, te sumerges en ese entorno y en esa frecuencia determinada, que hace que eso salgas de tu eje. Al salir de tu eje quiere decir que desde una isla, estás moviéndote a otras islas, pero no tienes una isla bien bonita, bien firme, bien segura, bien estructurada, etcétera. Y eso pues implica un desequilibrio frecuencial, lo cual puede traer pues diferentes consecuencias. Lo ideal es moverse aproximadamente en una misma frecuencia pues durante iba a decir toda tu estancia en la Tierra, evidentemente estamos en la Tierra, por lo tanto en toda tu estancia, en todo tu tiempo, lo ideal es moverte en esa frecuencia. Para moverte hay que entender en qué frecuencia estás, en qué frecuencia te mueves y en cuál quieres estar. Es una elección, ¿eh? Cuando ya tomamos conciencia, cuando descubrimos la ley de la frecuencia, eh, lo primero es descubrir en qué frecuencias nos movemos y luego dentro de estas frecuencias saber cuál es la que tú realmente te quieres mover. Si yo quiero estar en una frecuencia de paz, de amor, etcétera, eh, y tengo una televisión en la cual yo estoy viendo noticias y cosas, sucesos que pasan en el mundo, una parte de los sucesos que pasan en el mundo, los más densos, los que generan una tensión más alta y un descenso de frecuencia más intenso, pues me estoy descompensando, o sea, estoy siendo incoherente, ¿no? Conmigo, con lo cual, pues si quiero estar en estas frecuencias, pues apenas voy a saber de ese tipo de noticias y ondas expansivas que se mueven por el mundo. Voy a centrar mi atención, pues, en las buenas acciones, en acompañar a otros seres, en intentar ser el máximo bueno posible, intentar comprender que haya gente que se comporta de otras maneras,
no juzgarlos o evitar juzgarlos, sí que los puedo analizar, sí que los puedo situar. Cuando una persona se comporta mal o tiene malas intenciones o miente, yo siempre utilizo la mentira como un ejemplo muy evidente, ¿no? Porque una persona que miente es evidente que está en una frecuencia más densa. Es como una persona que agrede a los demás, ¿no? Ya sea verbalmente o físicamente, da igual, sigue siendo una agresión. Las personas que agreden a los demás también están en frecuencias más densas. Entonces son como ejemplos muy fáciles, ¿no? Para que se pueda entender y pueda compartir la base de la información. Pero evidentemente, porque además nuestro canal influye, está influido por nuestro comportamiento. Se expande más, se comprime más, tiene mayor flujo de energía o tiene menor circulación. Entonces, eso hace que nos situemos en una frecuencia en otra. Es importante que sepamos primero en qué frecuencia estamos nosotros antes de preocuparnos de los demás. Podemos seleccionar lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Pero antes de eso, yo siempre recomiendo, yo como mínimo así lo he vivido, primero he dedicado una etapa de mi vida a mi frecuencia, a conocerla, a descubrirla y sobre todo darme cuenta de dónde estoy realmente. Porque es donde yo he visto que la gente, desde un punto de vista analítico, es donde la gente suele equivocarse más. Se creen que están en una frecuencia cuando están realmente en otra. Y a ver cómo les haces entender eso. Sobre todo en el mundo espiritual, ¿eh? En el mundo espiritual hay bastante ser autoengañado que se aprenden 4 palabras y 4 frases dichas de este mundo, pero luego sus hechos y su vida no es acorde con eso, con lo cual está claro que están desfrecuenciados. Lo ideal es que cuando estás frecuenciado, todo tiene un sentido en esa frecuencia. Y claro, si yo estoy en un espacio denso, no voy a estar hablando de paz y amor si estoy en una frecuencia densa. O no voy a tratar a otras personas, o no le voy a dar clases a otras personas si estoy en una frecuencia densa, porque realmente, aunque yo les hable de, no sé, voy a poner el ejemplo del Qigong porque es muy fácil, ¿no? Yo les puedo estar hablando del doctor Pang, pero si yo no estoy, si yo no estoy en esa frecuencia, el mensaje que pasa a través mío queda absolutamente distorsionado y lo que le llega a la gente que le estoy dando clase no es una frecuencia limpia. Aparentemente es una frecuencia, pero realmente es otra. Lo que los estoy es descendiendo, los estoy quebrando y lo que hago es que acompañarlos a que siempre se mantengan en una frecuencia densa y generalmente dependiente de mí. ¿Vale? Cuando yo doy clases, si doy clases estoy así en un estado denso, lo que hago es arrastrar a que la gente se mantenga ahí. Mucha gente busca, pues eso, adeptos o adictos a su estado y que siempre estén ahí con ellos, ¿no? Y no les dan recursos. No les dan recursos, ¿por qué? Porque lo que quieren es que siempre estén dependiendo de ellos. Y entonces ahí tú ves realmente la frecuencia. Las palabras pueden ser de sé tú mismo, crea tu realidad, asciende, practica mucho, pero conmigo, ¿no? Entonces, claro, esto ahí es donde hay como un descalabro que ves pues la diferencia. Esto pasa también en otros temas, ¿eh? Pasa con el yoga. El tai chi no tanto porque es más un ejercicio físico, pero en los ejercicios cuerpo-mente suele pasar que los maestros lo que quieren es que la gente esté ahí cogida. Entonces, es como desfrecuenciado, ¿no? Cuando te mueves en otra frecuencia, las palabras, lo importante son las palabras propias y que sean acordes a los hechos de las personas. Cuando sintonizamos estos dos aspectos, cuando observamos la gente lo que hace y lo que dice, que esté sintonizado, a partir de aquí podemos ver dónde está la gente en sus frecuencias. Las palabras que utilizas te van a definir en la frecuencia en la que estás y las que utilizas y cómo las utilizas. Si tus palabras van cargadas de rabia, eh, te están definiendo en la frecuencia que estás. Tú puedes decir lo mismo juzgando, analizando, criticando, varía mucho. Entonces hay que saber escuchar y sentir desde dónde se dice esa palabra porque te va a definir de qué frecuencia está. A veces
Viene una persona a consulta y esta persona te está hablando de que tiene pues una relación con X, no vamos a decir amorosa ni de amistad, una relación X con quien sea, y que esa persona pues le ha hecho mucho daño, vamos a los ejemplos de siempre, son fáciles, me ha engañado, me ha mentido, me ha no sé qué, me ha estafado, me ha bla 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 bla, pero yo ya lo tengo superado, yo ya lo tengo superado, pero cuando lo está diciendo tú notas que hay como una tensión dentro, ¿no? Le sale como una rabia de dentro, le sale como una... no, no, pero yo no lo juzgo, pero hostia, si pudiera lo cogía entre las manos y lo sacudía así. Y tú lo ves, y tú lo ves, y ves que realmente no es consciente de la frecuencia en la que está. Una persona que está en una frecuencia amorosa, lo que le va a salir es comprensión, lo que le va a salir es... Y si no hay comprensión en ese momento, va a salir una intención hacia la comprensión, no una intención hacia el castigo constante, la opresión, el machacar, el mantenerse, el estar ahí, que también lo puedes hacer, pero que sea consciente, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas veces, siempre me hace gracia porque pude conocer a una persona que estaba en estos entornos y resulta que cuando se alteraba decía que le salían los demonios de dentro, ¿eh? Cuando me altero. Y yo siempre pensaba, ¿cómo puede ser que una persona que esté acompañando a otras personas pueda hablar así, ¿no? Y pueda hablar y pueda comportarse así, ¿no? Que en el momento en que le llevabas la contraria o en el momento en que le decías las cosas o otra opinión o cualquier cosa, iba como, le salía pues eso, ¿no? Y a partir de ahí montaba unas historias, unos pollos increíbles que podía arrastrar a mucha gente. Entonces, claro, mirabas y decías, wow, qué responsabilidad, ¿no? Acompañar a otras personas teniendo esto dentro, este... Claro, entonces veías eso, que simplemente tirabas del hilo y acababas viendo que era como una puesta en escena muy amorosa, pero que no tenía acorde, porque esa persona desconoce o desconocía pues cómo realmente en la frecuencia en la que estaba y no sabía y no entendía. Repetía palabras de otros seres, pero no las comprendía ni las aplicaba a su vida diaria. Entonces, como no lo aplicaba porque todo se movía en esa parte más psíquica, entonces pues no llegaba a integrar. Y también fue una de las grandes ayudas que recibí para darme cuenta y afinar sobre todo sobre esta ley de la frecuencia, ¿no? Que no es la frecuencia que yo pretendo dar o enseñar, la que yo tengo es la que yo tengo y no la juzgo ni la machaco, ni... es la que tengo, es la mejor que puedo tener en este momento y es la que he podido tener siempre, pero la mía es afinada en cualquier aspecto, haga lo que haga, toda mi vida, está acorde a esta frecuencia y soy consciente de lo que hago y no hago en la frecuencia en la que estoy. ¿Vale? Y luego, pues eso, siempre intento mantener tengo ese plus activo, ¿eh? Es como el que tiene que tomarse una medicación cada X horas, ¿no? Tiene ese clic de, la pastilla, la pastilla. Pues esto es lo mismo, es la frecuencia, la frecuencia. Es muy importante conocer la frecuencia que estás y dedicarle un tiempo a aprender y mantener esa frecuencia. No es para vender un curso, pero sí que yo hago un curso que es la armonización cuántica del campo energético. No lo hago. Ahora lo estoy volviendo a intentar hacer, lo que pasa que no se cuadran las fechas, estas cosas funcionan a nivel universal y uno al final es alguien que está al servicio y cuando tenga que ocurrir, ocurre. Pero cuando hacía este curso era para precisamente que la gente, y que volveré a hacer, porque hay gente que me está pidiendo desde hace tiempo y tengo ahí gente para hacer, lo que pasa que falta que cuadren las cosas, no puedo forzarlo. Lo que decíamos de las frecuencias, yo no puedo forzar y poner una fecha. Mira, tengo 5 o 6 personas que quieren hacer el curso, cuando sea el momento será. Y yo pensaba que ya sería, pensaba realmente que en noviembre lo empezaría, pero no ha habido, no ha cuadrado, no ha sintonizado, entonces cuando sea será. Pero ese curso servía, es que ese curso queda como una palabra igual desfrecuenciada, ¿no? La información que había en esas prácticas eran y son para aprender a qué son las frecuencias y mantenerse en esa frecuencia. Lo importante es mantenerse. Tenemos el concepto, generalmente la gente tiene el concepto de que es difícil mantenerse en una frecuencia como la que estamos cuando meditamos, etc. Eso es mentira absoluta. Es una gran mentira que si te la crees,
pues lo facilitas y lo creas así, pero realmente no es difícil. Cuando llegas a un estado de meditación, no es difícil mantenerse en ese estado todo el día y toda la noche, en un estado, vamos a llamarle preconsciente, ¿no? Para no hacerlo tan grande. Lo que pasa es que hay constructos y ahí hay pues, temas de confianza propia, y la propia frecuencia te estira también. La frecuencia en la que estás, el entorno que tienes, hay unos hilos energéticos que te quieren mantener, te mantienen ahí porque estás en una posición determinada. Desde que has nacido hasta que te vayas, estás con hilos constantes porque nos relacionamos con más campos energéticos. Entonces, eso es importante saberlo y conocerlo, pero vamos a empezar a cambiar la información a mejor frecuencia. Lo de mejor me retumba, pero es la mejor palabra que encuentro para decir mejor frecuencia, porque no quiero decir una frecuencia superior, ni más alta, ni más baja, pero a mejor frecuencia más fácil es todo, más sencillo, más coherente, más afinado. Y los conceptos, aparte de hablar cada vez más positivamente, pues todo en el mundo siempre puedes encontrar una forma positiva y con lo cual, con esa corriente energética positiva y frecuenciada así para decir las cosas, la utilizas y es así. O sea, yo puedo decir algo en negativo o en positivo. Puedo decir que no te esfuerzas lo suficiente o puedo decirte que con un poco más de práctica vas a mejorar muchísimo. Puedo decir que tienes un problema de autoestima o te puedo decir que si trabajamos la constancia tendremos unos resultados muy buenos. Puedo decir que vibras bajo o te puedo decir que tenemos desequilibrios que a veces subimos y bajamos y cuando estamos abajo simplemente tenemos que enfocar la perspectiva en subir. Lo normal es que las palabras que me nazcan son las que me definen, las que me nazcan, no las que preparen, ni programen, ni haga como hacen pues políticos, actores, etcétera, etcétera, vendedores, que ensañan unas palabras para hacer una puesta en escena, ¿no? Hablamos desde el corazón, desde el sentimiento, desde la emoción, desde el quererse. En el 90 y muchos por ciento de la gente y de la humanidad funcionamos así. Y las palabras nos nacen del corazón y la del corazón nos indica en qué frecuencia estamos. Entonces yo te invito a que te escuches, a que escuches cómo hablas, a que escuches si tiendes a hablar en positivo o en negativo, a la crítica o al análisis. La diferencia solo la vas a saber tú, que es la emoción, ¿eh? O sea, yo no puedo saber si tú estás criticando o estás juzgando o estás analizando. Realmente, por intuición puedo parecer o por proyección. Yo a lo mejor puedo pensar que estás juzgando porque yo soy una persona que juzga. Entonces, sí, o puedo pensar que estás analizando porque soy una persona que analiza. Normalmente, cuando tiendes a esta segunda parte, vives mucho mejor y mucho más feliz porque no personalizas las cosas. Los primeros suelen personalizar muchísimo, entonces ahí como que se retroalimentan. Te invito a descubrir la ley, esta ley universal de la frecuencia, porque realmente te puede cambiar la vida y puedes, en el momento en que seas consciente de en qué frecuencia estás, el siguiente paso es moverse, pero primero tienes que saber en qué frecuencia real estás. Cualquier duda, pregunta, cualquier tema, coméntalo. Yo no sé si este vídeo lo pondremos en YouTube, en Instagram, en no sé qué, en no sé cuántos, para expandir y compartir. Pero bueno, si es un canal te suscribes, ya sabe cómo funciona. Si es el YouTube la campana para recibir notificaciones, no sé exactamente cómo funciona. Sé que hay varias opciones. Si es otro de los canales, lo típico, like, bla, 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 bla. Porque al final esto sirve para llegar a más personas y lo que queremos es que esta información llegue a más personas. Si además comentas y haces algún comentario en positivo, por favor, comenta como quieras. No te quiero condicionar. Pero sí que si lo comentas, pues todo esto ayuda, igual que yo estoy haciendo esta actividad para compartir esta información, pues tú te puedes sumar a esta actividad, puedes compartir conmigo y puedes, pues eso, a través de estos pequeños detalles que jugamos a ese juego de la tecnología, pues es una forma de llegar y que esta información vaya llegando a seres que creemos
que les puede ayudar y les puede ayudar mucho, mucho, ¿no? Muchísimo. Porque gran parte de nuestra vida depende de saber en qué frecuencia estamos para después decidir si la queremos modificar o no. ¿De acuerdo? Nos vemos en las siguientes leyes. Iré haciendo vídeos progresivos cuando pueda y cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier idea que me des será súper bienvenida y sobre todo súper, súper agradecido de este tiempo que has dedicado para compartir conmigo. Gracias.